Hola amigos, es un placer saludarlos desde el santuario de San Pedro Claver, llamado el esclavo de los esclavos. Pedro Claver ejerció un verdadero apostolado en favor de los derechos humanos de los esclavos, traídos a Cartagena desde el África Occidental como mercancía. Bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. Las víctimas del conflicto armado siguen siendo reconocidas y son capacitadas para que defiendan sus derechos. En el Centro Tutorial de la Universidad de Cartagena, en el Carmen de Bolívar, se realizó el primero de 3 talleres de apropiación del conocimiento con víctimas del conflicto armado sobre el análisis de la reparación administrativa a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Este proyecto de investigación fue asignado al semillero de investigación Mujer Desplazada y Conflicto Armado. Bueno, estos talleres son 3 talleres de apropiación social del conocimiento. Se realizan en virtud de un proyecto de investigación que fue subvencionado al semillero de investigación Mujer Desplazada y Conflicto Armado y sobre el análisis de la reparación administrativa a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros con una muestra focal de víctimas del Carmen de Bolívar vamos a analizar si la reparación que se le está entregando a las víctimas en este territorio está acorde a los estándares internacionales que ha planteado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El proyecto también tiene como propósito capacitar a las víctimas del conflicto en sus derechos, especialmente los de reparación y en las rutas de atención y de acceso a los derechos enfocados en la indemnización administrativa y la publicación de los resultados a través de un producto científico. Muy agradecido con la Universidad de Cartagena por traernos este aprendizaje a nosotros las víctimas. Hay personas que todavía a esta altura no sabemos los derechos de las víctimas y esto me ha parecido muy bueno en este aspecto. Bueno, principalmente el beneficio de las víctimas que asistieron el día de hoy tiene que ver con el conocimiento de sus derechos, de las vías de acceso para materializar el derecho a la reparación y posteriormente con la recepción de casos, que es parte del último taller, se buscará pues priorizar a algunos casos que tengan digamos bastante tiempo en el olvido pues de la unidad de víctimas y las demás instituciones. Le damos gracias porque la universidad a través de estos talleres los está capacitando para nosotros como víctimas saber el derecho y de lo que tenemos que exigirle al gobierno de todas esas partes y la atribución que deben de darnos para poder acceder a todos los derechos que nosotros que tenemos como víctimas. Las víctimas del conflicto e integrantes del proyecto expresan su opinión y extienden una invitación. Este proyecto de investigación hace parte del compromiso social de la Universidad de Cartagena con el territorio, las víctimas y aporta a la construcción de paz. La Universidad Saludable trabaja para que los estudiantes se alejen del consumo de sustancias psicoactivas y eviten la deserción. La Vicerrectoría de Bienestar Universitario, en conjunto con la Facultad de Enfermería, realizó un seminario para capacitar a jóvenes de distintos programas sobre la prevención de sustancias psicoactivas en el marco del Plan Universidad Saludable. Esta es una alianza que se ha constituido entre el programa de enfermería y la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y tenemos un programa que se denomina Universidad Saludable. Dentro del marco del programa Universidad Saludable tenemos el programa de salud mental, prevención del consumo de sustancias como parte de eso del bienestar, de la salud. Y venimos desarrollando una capacitación con unos jóvenes, con unos líderes de bienestar, con el fin de que estos líderes de bienestar puedan después constituirse en replicadores de esta información y posteriormente nos puedan ayudar a hacer prevención en los primeros semestres de los diferentes programas de la Universidad de Cartagena. Esta alianza transversal busca crear facilitadores o replicadores de la ruta de acciones que se deben tomar cuando se identifica un caso de consumo de sustancias psicoactivas en alguno de los campus. Bueno, asumir el liderazgo en esta temática es muy importante porque principalmente puede dar a conocer las opciones que se tienen al respecto, inducir a las personas a que se informen al respecto y pues ir recogiendo o ir abarcando a mayor escala
incentivando a más personas a que se unan al propósito y pues de una u otra forma ir controlando este proceso en la medida en que nos podemos acercar a las personas afectadas, en la medida en que podemos ofrecer soluciones, en la medida en que podemos entender su posición y el hecho de por qué acceden a este tipo de cosas. Creo que esa es una razón bastante importante en este proceso. Compañeros, en sus conversaciones cotidianas, pueden hablar de manera reflexiva de estos temas y compartir el conocimiento adquirido en la capacitación. Bueno, mira, si tú te das cuenta, tanto como en el centro, la sede del centro, como la de San Pablo, que es donde yo estoy, tú sientes el olor cuando tú pasas de tus compañeros y te das cuenta que realmente es algo existente, es algo que tenemos que tratar desde el principio, desde la raíz, para evitar que eso se propague más. Por lo menos en mi salón son una cantidad de niños que para mí, que yo soy un poco más adulta, me dolería que ellos ingresen a ese mundo. Entonces tenemos que prevenirlos desde ahora, irlos sensibilizando para que ellos sepan las consecuencias y, o sea, que no es algo bueno para nadie. Empodera a los estudiantes para que participen en la mejora de una mejor convivencia en el alma mater es una de las muchas actividades que se vienen realizando desde la sección de Psicología de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. En el santuario de San Pedro Claver, ubicado en el centro histórico, funciona el Centro Cultural Afrocaribe. Aquí se exhiben numerosas piezas artísticas de origen africano recopiladas desde diferentes partes del mundo por los hermanos Juan, Manuel y Delia Zapata Olivella. En este santuario se conservan objetos pertenecientes a San Pedro Claver y en la iglesia adyacente reposan sus reliquias. El escritor barranquillero Julio Laciregui, invitado especial al programa Leer el Caribe, compartió con estudiantes cartageneros en el Teatro Adolfo Mejía. El autor de Vestido de Bestia y Los Domingos de Charito habló de su vida de pequeño en su natal Barranquilla, los juegos de fútbol con bola de trapo, la primera biblioteca que se abrió en su barrio, sus inicios en la lectura, su inclinación por el teatro, sus tiempos de periodista y el oficio de escritor. Quedó impresionado con el interés de los estudiantes y de sus preguntas. Me parece refrescante, me parece emocionante encontrar este humor, esta vibración en los jóvenes. Se ve que son apasionados por la literatura, me sorprenden y me encantan. Con esta participación de los niños, de los jóvenes en la literatura, ya va mostrándose otro horizonte muy valioso para Cartagena. Julio Laciregui estudió en la Universidad de Antioquia y se dedicó por mucho tiempo al periodismo antes de viajar a París, en donde se radicó por 3 décadas trabajando como reportero y cronista. En la Universidad de la Sorbona de la Ciudad Luz estudió literatura y como creador artístico también ha escrito varias obras de teatro y ejercido la crítica de cine. La recomendación es mantener entusiasmo y leer y estar atentos a la vida y pues no hay muchos consejos que darle a quien desea crear. O sea, buscar la manera de afianzar esa vocación con los mayores, con los maestros, con los amigos, como los cantantes. Me interesa cuando él habla de él, de la vida de él, me interesa mucho porque él no habla él habla de su vida, le gusta escribir sobre lo que él ha vivido. Que él interesa sobre escribir sobre el Caribe, sobre nosotros, ¿no? Hay algunos escritores que se empeñan en escribir sobre tendencias, sino quiere escribir sobre sus raíces, sobre lo que es él en realidad. Se ha fomentado el gusto por la lectura del Caribe colombiano a través de sus obras. Laciregui presentó en la pasada Feria del Libro de Bogotá su última novela, Las Palmeras Suplicantes, un libro de más de 300 páginas divididas en 2 segmentos. Es un experimento de un poco ficción, un poco documento, con varias tramas. Siempre pues, me llevó como 6 años por ahí. Julio Laciregui regresó a su terruño barranquillero repleto de nostalgia y en la ciudad que lo marcó para siempre. Se dedica ahora a la docencia, la danza africana que aprendió en sus viajes a Guinea y Senegal y por supuesto a lo que más le apasiona, la escritura. La Facultad de Ingeniería realizó su jornada técnico-científica en el campus de
Se realizó en el campus de Zaragozilla la 13ª Jornada Nacional Técnico-Científica del Programa de Ingeniería Química de la UDC. En esta versión del evento se contó con la participación de importantes conferencistas de nivel nacional e internacional. El día de hoy tenemos el evento de la 13ª Jornada Técnico-Científica Nacional del Programa de Ingeniería Química, dedicada a ahondar un poco más en el conocimiento de temas de vanguardia de la ingeniería química, como lo son la biotecnología, los bioprocesos, nanotecnología, control y optimización y también los biomateriales. Desde el Consejo Profesional estamos bastante complacidos por la invitación que nos hacen, a pesar de ser una jornada técnico-científica. Para nosotros es muy importante hablar del tema de la ética profesional, porque cuando llegamos al campo laboral, ahí es donde vemos que nosotros como ingenieros químicos tenemos que tener las capacidades y las actitudes para tomar decisiones, porque podemos poner en riesgo a la sociedad. Desde el 2017, esta jornada creció, pasando de ser un evento académico de participación exclusivamente del programa a un encuentro que reúne a varias facultades de la región y el país. La jornada es de gran importancia para el programa porque no solamente reúne a los estudiantes del programa de Ingeniería Química de la Universidad de Cartagena, sino que también estamos haciendo un llamado a los estudiantes de otras universidades, no solamente en Cartagena, sino también en Barranquilla, en Bogotá, en Medellín. Entonces en esta oportunidad tenemos una afluencia muy importante de estudiantes que se han visto motivados para venir y aprender un poco más sobre los diferentes ejes temáticos que tenemos en nuestro evento. En la jornada se hizo una muestra del trabajo científico que se realiza desde este programa y se resaltó los resultados y procesos en los que trabajan los futuros ingenieros químicos, guiados por sus docentes. Los estudiantes tienen muchas formas de participar, tanto como venir a presentar póster o venir a las conferencias como tal de las personas de doctorado, maestrías, o también en talleres que son más personalizados para un grupo solo pequeño de estudiantes. Este evento cada año crece gracias al esfuerzo y disposición de la comunidad universitaria y la valiosa gestión de docentes y alumnos organizadores. A continuación les ofrecemos una pieza audiovisual realizada por nuestro canal de televisión sobre el escritor Manuel Zapata Olivella. Estamos en el santuario de Pedro Claver, que fue el guardián de los derechos humanos. Cartagena es sede de los derechos humanos en Colombia. Y en este mes de la afrocolombianidad rendimos homenaje a uno de los grandes escritores y pensadores de Colombia, Manuel Zapata Olivella, el autor de Changó el Gran Putas, publicado en 1983. Estamos precisamente en el Centro Cultural Afrocaribe y en el Museo con la colección Zapata Olivella. Próximamente, a continuación, vamos a dialogar con uno de los grandes historiadores de Cartagena y de Colombia, Javier Ortiz Cassiani, quien nos va a hablar sobre la importancia de la obra de Manuel Zapata Olivella y su conexión con la salvaguarda de los derechos humanos de la comunidad afrodescendiente en Colombia. Manuel empieza a escribir desde muy temprano, bajo el influjo de su padre, que tengo entendido escribió una novela en los años 20, escribió una novela, una pequeña novela, y él era un libre pensador. Valdría la pena explicarle a los jóvenes de hoy qué significaba ser libre pensador en aquellos años en Cartagena. Bueno, estamos hablando de una generación de gente que, a pesar de que no tenía estudios profesionales, es decir, no fueron a la universidad, algunos apurados terminaron el bachillerato, pero eran unos autodidactas, ¿no? Entonces estaban muy ligados al liberalismo político, a las doctrinas políticas del liberalismo. El liberalismo más allá del partido, estamos hablando de la doctrina liberal, ¿no? De las ideas liberales que se están fortaleciendo en Europa en ese momento, que se están fortaleciendo, que se fortalecieron en el siglo XIX europeo y fueron usadas por esta gente, ¿no? Dentro de esos libres pensadores tú puedes mencionar incluso un Vargas Vila, a todos estos intelectuales, algunos iconoclastas, etcétera. Leían mucho, ¿no? Eran unos lectores consumados, y el padre Manuel Zapata Olivella, que era un maestro, un profesor,
pues por supuesto está ligado a esa tendencia. Algunos escribían poemas, ensayos, proclamas políticas. El padre Manuel Zapata Olivella, de hecho, escribió un tratado, un texto sobre la violencia y sobre la guerra de los 1000 días, donde describe al general Rafael Uribe, allí como uno de los personajes que le interesó mucho. Entonces un libre pensador en ese momento era una persona sobre todo autodidacta, muy influenciado por las doctrinas liberales en boga en Europa y que se empiezan a aclimatar acá, las ideas liberales del siglo XIX, y alguien muy comprometido con la actividad, no solo política, sino cultural del espacio donde llegaban. Qué bueno, estamos en la calle del Espíritu Santo en Getsemaní, una calle donde se estableció la familia Zapata Olivella. Esta era una calle donde Manuel, desde muy temprano, estaba en una de estas casas, vivió la familia de Manuel, y Manuel tiene ancestros indígenas y afrocaribes, afroamericanos. Digamos, está la mezcla también española. Él habla de su abuela negra, de su abuela indígena, de sus bisabuelos también europeos, y él recuerda en sus memorias, Levántate mulato, que él alcanzó a conocer a su abuela, que un día barriendo la casa se inclinó y él le logró ver como una sombra en la nalga, y él le preguntó qué era eso a la abuela y le dijo que era una carimba, que ella alcanzó a ser marcada por el hierro candente de la esclavitud todavía a finales de siglo XIX. Sí, la carimba era la marca, el hierro, ¿no?, con el que marcaban a los esclavizados. Se supone que la carimba los españoles dejaron de utilizarla a finales del siglo XVIII. Ya no se usaba, ya se prohibió marcar a la gente. Pueden ser dos cosas, esto que acabas de contar de Manuel. Puede ser que en efecto no se aboliera y que se siguiera a pesar de la abolición practicando la carimba, o puede ser también un recurso literario de Manuel Zapata Olivella para darle mucha más fuerza a ese relato. Yo me inclinaría más por lo segundo. Creo que ya en el siglo XIX, por ejemplo, en una ciudad como Cartagena había esclavitud, había esclavización, pero era una esclavización menor con relación a lo que hubo en el siglo XVII y XVIII. Había mucha población negra, pero era una población negra, básicamente población negra libre, ¿no?, que vivía en condiciones, por supuesto, de desventaja con relación a la población blanca, pero había menos esclavitud de la que uno cree en el siglo XIX. Cuando uno revisa los registros de abolición de la esclavitud, se da cuenta de que hay mucho menos. Ahora, lo de Manuel sí, por supuesto, es parte también de la construcción de esa conciencia alrededor de su identidad afro, su identidad negra. La primera novela de Manuel Zapata Olivella surge en una coyuntura muy interesante que tú lo has venido señalando, porque Tierra Mojada está escrita además dentro de las grandes luchas por la tierra del país. Y si hay un escenario en este país donde se dieron unas luchas importantes alrededor de la tierra, es el Valle del Sinú y toda la zona de lo que hoy son los departamentos de Sucre, Córdoba y parte de Bolívar. Bueno, parte de la obra de Orlando Fals Borda, Historia doble de la costa, está inspirada en esas luchas que se están dando allí. Entonces esa dinámica está influenciando mucho a Manuel, que además de tener preocupación por los temas negros, también le interesa pensar en estos negros campesinos o estos campesinos mestizos de cruces de blancos, indígenas y negros que se están moviendo en esa zona. Entonces estamos hablando de un ambiente intelectual muy interesante porque está ligado a un renacer de lo afro. Para esa misma época, Luis Pález Mato escribe Tuntún de Pasa y Grifería, que también es escrita parecido a lo que escribió Artel y Guillén, usando el lenguaje de la población negra popular. Entonces eso más las luchas campesinas que se están librando en el país, las luchas sociales,
pues generan o son los elementos que terminan alimentando una obra, la primera obra de Manuel Zapata Olivella, como es Tierra Mojada, que es un referente de la literatura nacional, ¿no? Bueno, estamos en la Plaza del Pozo en Getsemaní. ¿Por qué estamos aquí? Este es un lugar emblemático de la independencia de Cartagena, 1811, pero además es un lugar importante en la vida de Manuel Zapata Olivella. ¿De qué manera Manuel referencia este escenario en sus obras? Bueno, además de que la Plaza del Pozo es un escenario de la cotidianidad de Manuel, ¿no? Porque pues, un habitante de Getsemaní que no se haya sentado o haya pasado por la Plaza del Pozo, pues diría que es casi imposible que alguien que haya habitado este espacio no tenga alguna relación con este lugar. Además de ser un referente en su vida, la Plaza del Pozo está ligada a un hecho fundamental de la historia de la ciudad de Cartagena, que es su independencia política. Y Changó el Gran Putas es una novela que es la gran obra, la obra más importante quizás, a pesar de que las clasificaciones siempre son subjetivas, pero la obra que han catalogado como la obra más importante, que es Changó el Gran Putas, tiene mucho. Changó el Gran Putas es una manera de entender la historia de la humanidad en clave negra, en clave de la religiosidad yoruba. Y dentro de esas claves negras para entender la historia de la humanidad, juegan un papel muy importante la participación de los negros en la independencia. Los capítulos que tiene sobre la revolución haitiana son fundamentales para entender la participación política de los negros en esa independencia, pero también las referencias a un personaje, por ejemplo, como Domingo Bencos Biojó de la colonia, también un referente de la población afro, y por supuesto la independencia de Cartagena ligada a esa gran independencia del Caribe, las influencias de Haití en estos territorios, etc. De modo que este lugar, que es un espacio donde se gesta o se inicia esos procesos independentistas, pues va a ser fundamental en la obra de Manuel Zapata Olivella. Es decir, son dos referentes, un referente cotidiano, de su accionar en este espacio de Getsemaní, pero también un referente simbólico muy fuerte, porque esta plaza es un símbolo de la independencia y de la libertad de Cartagena. Llegamos al final de Universo U y desde el Santuario de San Pedro Claver nos despedimos. Agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta entonces.